Estamos muy preocupados porque la semana pasada se produjo un aumento del impuesto inmobiliario y del impuesto automotor, la verdad elevadísimo, con facturas que llegaban, boletas que llegaban con un 100 hasta un 200, 250% de incremento, un tarifazo que afecta directamente a la clase trabajadora, a la clase media, al pequeño productor, al pequeño comerciante, a aquel que con mucho esfuerzo se pudo comprar un terreno, hacerse su casa, tener un auto, y que son los sectores además que fueron muy perjudicados durante la economía del macrismo y que siguen siendo perjudicados por la crisis económica que ha generado la pandemia. Pero nosotros titulamos con un comunicado que salimos a decir que la gobernadora era como Hood Robin, porque aumenta los impuestos a la clase trabajadora y a la clase media y le baja a los impuestos a los ricos. Y decimos esto porque poco se ha hablado y que a la par de este impuestazo se ha producido a partir de este año, en el 2021, una rebaja en lo que van a pagar de ingresos brutos de determinadas empresas que la verdad que han ganado muchísimo durante el macrismo y no fueron afectadas por la pandemia. Esas son Camusi, por ejemplo, va a pagar un 33% menos de ingresos brutos. Los bancos y financieras, que es un sector que recaudó con palas durante el macrismo y que durante la pandemia no se ha visto afectado porque los bancos y financieras siguen funcionando normalmente, un 9% menos de ingresos brutos. Los proveedores de Internet, que es un servicio, se puede decir, oligopólico, con muy pocas empresas que tienen garantizado todo el mercado, un 25% menos de ingresos brutos. Las tarjetas de crédito que están asociadas también a los bancos y financieras van a cobrar un 15% menos de ingresos brutos. La telefonía celular, otro servicio que se ha visto favorecido durante el macrismo y que durante la pandemia la gente ha hecho todo el esfuerzo posible para no dejar de pagar su teléfono celular, porque si no queda desconectado el mundo, un 8% menos de ingresos brutos, es decir, que es el mundo al revés. Los que más ganan van a tributar menos y los que fueron más afectados por la pandemia van a pagar más. Esto nos parece a nosotros, por eso, bueno, vemos que ha salido todo el mundo a manifestarse en contra, todo el mundo ha salido a expresarse. A nosotros nos parece que hay que seguir con esto, hay que seguirlo de cerca, a ver qué ocurre. Nosotros, por ejemplo, en la CTA hemos planteado algo al revés el año pasado. Nosotros hemos planteado que justamente hay un proyecto de ley que está en la legislatura y que esperamos que se pueda tratar a partir de marzo, que plantea una cuestión completamente diferente. Nosotros decimos otra cosa. Decimos, por ejemplo, que las empresas de Internet, las empresas de celular, los grandes hipermercados que también fueron favorecidos y los bancos y financieras, en vez de pagar menos ingresos brutos, tienen que pagar más, un fuerte control para que eso no se traslade a los precios y con eso que se recauda hacer un fondo especial que tiene que ser coparticipable, por ejemplo, para todos los municipios, porque el ingreso bruto es coparticipable, y con eso poder hacer frente a la crisis económica post pandemia que, digamos, todavía la sentimos, la economía se está reactivando pero muy despacio y se necesita un Estado fuerte con capacidad de inversión para eso, ¿no? Jorge, bueno, vos denunciás entonces públicamente este aumento que empezó a conocerse, tenemos entendido, a partir de la semana pasada, ¿no? Y como todo principio de año se empiezan a acomodar los precios de los valores en general. Y bueno, y los impuestos es un valor importante para la clase trabajadora, como vos decías, en proporción a lo que es el salario, ¿no? Tenemos un gran problema con la situación de los salarios, cuál va a ser la recomposición de este año 2021, así que sorprendió mucho, ¿no? Los números de la provincia de Río Negro y nos imaginamos que muchas provincias más han realizado estos impuestazos, ¿no? Sorprendió mucho y además, esto ya te digo, por ejemplo, las paritarias, diciembre del año pasado, o sea, hace muy poquito, nosotros salimos también a pedir al gobierno que todas las paritarias cerraran por arriba de la inflación, Sí. porque es la única manera de generar reactivación económica, porque vos al ponerle más plata en el bolsillo a los trabajadores y trabajadoras gastamos en el mercado interno, cuando tenemos un poquito más de ingresos mejoramos nuestra calidad de vida, mejoramos nuestra vestimenta, mejoramos la calidad de los alimentos y la cantidad de alimentos que comemos y ponemos en el plato a nuestra familia. Si podemos hacemos un viajecito, arreglamos nuestra casa, etcétera, etcétera. O sea, se reactiva la economía. Y vos fijate que
Graviela Carrera, por ejemplo, salió muy fuerte con el sector docente a decir que cómo pedían aumento, y encima nos privilegiaron la pandemia, etcétera, etcétera, y diciendo que no se podía. Pero vos fíjate que por otro lado produce esto, un tarifazo fuertísimo a esos sectores que les negó incremento salarial y una rebaja en impuestos a grandes empresas que no han tenido ningún problema económico. Creemos que esto es similar a lo que hizo Larreta en Cava hace muy poco tiempo. Nos parece que es una línea política, una línea económica política que sigue atada a la matriz del macrismo y que esa matriz del macrismo fue derrotada en las últimas elecciones a nivel nacional. O sea, la gobernadora tendría que notificarse de esta situación. Río Negro también votó un cambio a nivel nacional en política económica. Y bueno, es necesario que Río Negro vaya en la misma sintonía. Nosotros necesitamos que se ponga plata en el bolsillo de los trabajadores, de la clase media, del pequeño comerciante, pequeño empresario, para reactivar la economía, no que se haga al revés, ¿no? Jorge, recordanos cuál es el salario de un empleado público en nuestra provincia de Río Negro. Varía, por ejemplo, un personal auxiliar de escuela, los porteros, PCA, y está alrededor de 42.000 pesos, lo que está por debajo de la línea de pobreza. O sea que un maestro también con un solo cargo está entre los 43, 44.000 pesos. O sea, también ahí por debajo de la línea de pobreza. Es decir, tiene que tener dos cargos para poder vivir medianamente bien. El promedio de los salarios de la administración pública valen esos valores, entre 40, 42, 43.000 pesos por mes, depende el tipo de trabajador y trabajadora y la antigüedad que tenga. Son salarios bajos porque, vos fíjate lo que es el costo de vida, un alquiler nomás promedio está entre 17.000, 20.000, 22.000 pesos, para una casa, digamos, con dos dormitorios, no más. Sí, depende de la ciudad, Jorge, también. Sí, depende de la ciudad, precios. sí, por ahí me estoy quedando corto, depende de la ciudad. Es muy bajo el salario y de esa manera no hay reactivación económica posible. Pero además en una provincia que yo siempre lo digo y no me canso de decirlo, no es una provincia pobre, nosotros no vivimos una provincia sin bienes naturales, sin recursos. Nosotros tenemos un puerto de agua profunda, lo cual nos da una ventaja comparativa, por ejemplo, con Neuquén, que no lo tiene. Tenemos toda la producción agrícola ganadera del valle, tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos centros turísticos a nivel internacional, como es Bolsón, como es Las Grutas, como es Bariloche con el Cerro Catedral, y tenemos otra ventaja comparativa, tenemos poquísima población, poquísima. Vemos centro urbano nada más que en Viedma, Fiquemenuco, Roca, Bariloche, Cipolletti, y después viene ciudad un poquito, bueno, Bolsón, que tiene una cierta concentración, pero digamos, Regina, ciudades con mediana concentración, pero no tenemos grandes centros urbanos, no tenemos una población como La Matanza, por ejemplo, que es un partido de la provincia de Buenos Aires y supera a toda la población de Río Negro. Entonces, con poca población y muchísimos recursos, acá tenemos que vivir todos muy bien. Todo muy bien. Por eso decimos que hay que cambiar este modelo. Esta medida de cobrar un impuestazo a la clase media, a la clase trabajadora, al pequeño y mediano empresario, y bajarle los impuestos a las grandes empresas, es un modelo de concentración de riqueza en unos pocos y de empobrecimiento de la gran población.